su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Qué gusto estar con ustedes aquí para estudiar la lección juntos. Unas lecciones tan bonitas, sencillas, fáciles de comprender, pero que de llevarlas a la práctica, hermanos, eso sería mucho más bonito, porque seríamos pues una iglesia más prosperada, bendecida. Y bueno, yo quisiera ahora pues decirles que el tema de hoy, de este día jueves, lo voy a desarrollar con un joven de nuestra iglesia, el joven Leo Blanco. Buenos días y bienvenido. Gracias por esta oportunidad que Dios me ha concedido de estudiar esta lección, que viene hablando acerca de algo que ya no se habla mucho, que no se le da la importancia que se le debe dar, lo cual es el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y qué te parece, Leo, si nos arrodillamos y ya haces tú la oración para empezar? Está bien. Querido Dios que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Amén. En este día. Gracias le damos por este día que nos ha dado y por todas sus misericordias que usted las renueva cada día. Así es. Y por darnos todo lo que nosotros no merecemos. Señor, le pedimos que ahora que vamos a estudiar su palabra, que pueda ser de bendición para nosotros y para los que nos estén oyendo en este momento. Así es. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aprovecho para enviar un saludo a los hermanos de Sherman, Texas. Voy a estar con ustedes, hermanos, este sábado en la tarde presentando la palabra de Dios. Así que si hay alguien que nos esté escuchando en Sherman y sus alrededores, le invitamos a que visite nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, allí en Sherman, Texas. Ustedes van a mirar pues la dirección mañana, posiblemente cuando se estén dando las direcciones de la iglesia, de las iglesias. Pero bueno, yo quiero desde ya invitarlos para que nos juntemos este sábado en la tarde. Por la mañana estaré predicando en Irving la palabra del Señor y luego me iré a Sherman a predicar la palabra allá. Bueno, vamos ya al tema de hoy. Tiene por título La necesidad de una influencia divina. ¿Cómo el Espíritu Santo, Leo, debería influenciar a aquellos que enseñan sobre la palabra de Dios? Esa es una buena pregunta y para eso nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 4 y dice: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Antes de pasar a los otros versículos, cuando leí estos versículos, lo que yo entendí fue que los predicadores o cualquier persona que esté dando una meditación, una prédica, hablando de la palabra de Dios, no tiene que ir con esa mentalidad de querer como enseñar su sabiduría o cuánto él sabe, sino que con esa humildad y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque eso es uno de los muchos errores que cometemos al estudiar y luego buscar algo que respalde una ideología que nosotros tenemos, y no tiene que ser así, sino que tenemos que entregarnos en las manos del Señor y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que Dios nos hable. Interesante cómo el apóstol Pablo dice a los corintios que cuando él fue, dice, para anunciarles el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Bueno, hermanos, en esa época, cuando la cultura griega
pues ya estaba, digámoslo así, predominando. Desde que los griegos pues prácticamente existieron, ellos dejaron esa cultura bien arraigada en la gente, y las personas se les daba bastante culto, bastante importancia por lo sabios que eran, por lo eruditos que eran, por lo elocuentes que eran. Y Pablo dice, yo no fui así, les dice, cuando fui a ustedes yo no llegué con esas palabras de elocuencia, palabras de sabiduría. No, dice, yo solo me propuse hablar de Jesús, de la crucifixión de Jesús, y más bien estuve entre ustedes con debilidad, les dice, y mucho temor y temblor. En otras palabras, hermanos, Pablo reconocía que cuando de hablar de la palabra de Dios se trataba, no era porque él fuera todo un experto o un erudito, como dije anteriormente, sino que era porque pues el Espíritu Santo era el que le daba las palabras. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta los predicadores. Debemos siempre asegurarnos, hermanos, que no se mire que hay, como decía aquí Leo, una demostración de una vana sabiduría, sino que escondernos detrás de la cruz de Jesús. No estamos diciendo que no debemos estudiar, no estamos diciendo que no debemos investigar, no estamos diciendo que no debemos comprender con las, digámoslo así, herramientas del conocimiento la palabra de Dios, pero cuando se trata de exponerlas, hermanos, allí debemos de ser muy, pero muy sumisos al Espíritu Santo y dejar que Él hable. Pues dice Pablo aquí, que Él no usó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Así debe ser todo predicador que se pare en un púlpito para hablar de la palabra o en cualquier lugar. Y creo que hay otro texto que nos ayuda a comprender más esto. Sí, en ese mismo capítulo, versículos 10 al 13, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que me gusta de aquí es que nos dice cómo, nos da un ejemplo de cómo, por ejemplo, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y luego se pasa al Espíritu Santo, de que Él conoce hasta lo profundo de Dios. Y si Él conoce hasta lo profundo de Dios, quiere decir que no hay otra persona mejor calificada para que enseñe acerca de Dios. Amén. ¿Cómo insiste el apóstol Pablo, hermanos, en el papel que jugó el Espíritu Santo cuando se trató de la revelación que él recibió y lo que él comunicaba a los demás? ¿Cómo insiste él de que el Espíritu Santo fue el que le enseñó? Pues el Espíritu Santo conoce todo lo que hay en Dios. Así él entonces nos muestra cómo debe ser influenciada la persona que habla de Dios, que habla de parte de Dios, debe ser influenciada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para recibir el don que Cristo prometió a sus seguidores a través de los siglos? Leo. Para eso vamos a ir a otro libro, a Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Lo que me gusta de este versículo es que dice que la salvación es para todos, no solo para los judíos como se pensaba en aquel entonces. Y
también ahí dice claramente que los requisitos son arrepentirse y bautizarse. Y por arrepentirse y bautizarse no solo quiere decir bautizarse, sumergirse y salir del agua como que sin nada, sino que hacer una entrega completa a Dios. Amén. Qué bonito lo que el apóstol está diciendo aquí, que el requisito que se tiene que cumplir para que el Espíritu Santo venga a nosotros es que debemos arrepentirnos. Y arrepentirnos, hermanos, es pues experimentar tristeza y dolor por haber pecado. Y eso es algo que solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Dice que al hacer esto de arrepentirnos y bautizarnos, va a traer sobre nosotros el perdón de los pecados y va a venir también el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero hay otros textos más que nos ayudan a entender mejor esto, y es el que está en Hechos 5:32. Vamos a ir a Hechos 5 y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Según este texto, ¿qué se requeriría para que el Espíritu Santo nos sea dado? De que seamos testigos suyos. Exactamente, y si tú ves también obedientes, porque dice que el Espíritu Santo le es dado a los que Le obedecen. Así que los requisitos son, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados y al mismo tiempo obedecerle al Señor en lo que mande. Si nosotros hacemos eso, el texto bíblico dice que el Espíritu Santo entonces va a ser dado a nosotros, porque es estaremos cumpliendo con la condición. ¿Qué te parece si vamos ya al don de profecía para ver cómo aquí nos ayuda a comprender mejor esto? Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo en su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Es algo hermoso pensar de que un Dios todopoderoso, grande, nos tenga a nosotros como su mayor tesoro o como la niña de sus ojos. Es algo que para mí es algo muy hermoso y que a la vez no logro comprender cómo alguien tan grande puede amarnos a nosotros. Amén. Y es interesante cómo dice aquí la lección, que el Señor está extendiendo a todo el mundo su invitación a venir a Él y ser salvo, y comisiona a sus ángeles para prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y nosotros vemos que Dios se manifiesta personalmente a través de su Santo Espíritu en medio de la iglesia. Así lo dice Testimonios para los Ministros, página 11. Pero, ¿qué más dijo Jesús que haría el Espíritu Santo en nosotros? Dice: Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin, pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu Santo es algo en lo cual se piensa poco, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, que traería todas las otras bendiciones en su estela. Entonces aquí lo que está diciendo es que se toma poca importancia al Espíritu Santo. Se habla mucho acerca del amor, de profecías. No digo que no sean importantes, pero se habla mucho de eso y se
se olvidan del Espíritu Santo y como dicen la Biblia, hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es bueno estudiar las profecías del amor de Dios, pero tampoco hay que olvidar del Espíritu Santo, porque sin Él no entenderíamos la palabra de Dios. Interesante que dice que cuando el Espíritu Santo no está con nosotros, lo que se espera son sequía, tinieblas, decadencia y muerte espiritual. Comienza a ponerse la atención a los asuntos de menor importancia y prácticamente así vamos pues olvidándonos de lo más importante, que es buscar la presencia del Espíritu Santo para que la iglesia pueda ser bendecida. La iglesia pueda verse la prosperidad en ella. Imagínense todo lo que pasaría con los miembros si nos pusiéramos a buscar de lleno la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo la iglesia sería? De manera, hermanos, que oremos y pidámosle al Señor para que esta influencia divina de la que habla aquí, esta influencia divina sea, hermanos, la que prevalezca en cada uno de nosotros. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a que así sea. Gracias, Señor, te damos por el Espíritu Santo que siempre ha influido para que la iglesia avance y que en estos tiempos no es la excepción. Nos entregamos a ti y te rogamos que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a poder, Señor, hacer la obra, involucrarnos en la iglesia y cumplir con todo lo que hemos dicho ahora, con todo lo que hemos estudiado. Gracias, en tus manos de amor nos ponemos y rogamos para que el Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.